Bueno, ¿qué haría usted si tiene un enemigo, pero ese enemigo no está lejos, no está afuera, sino que está dentro de su casa? ¿Qué haría usted? Piense por un momento qué haría. ¿Sí? ¿Qué haría si tiene un enemigo, pero este no está afuera, no está lejos, sino está dentro, en la misma casa? Haríamos sacarlo, ¿cierto? Estaría uno, mejor dicho, no dormiría probablemente, ¿cierto? Muy preocupado, ¿sí? Y quiero en esta mañana hablar precisamente de un enemigo en casa, de un enemigo que está dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Y miremos por favor Proverbios capítulo 3, versículos 5 al versículo 7. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Proverbios 3, 5 al 7. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto. No te creas demasiado sabio, teme al Señor y apártate del mal. Voy a volver a leerlo nuevamente para que lo podamos comprender un poco mejor. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto. No te creas demasiado sabio, teme al Señor y apártate del mal. Y por eso en esta mañana quisiera hablarles de un enemigo muy sutil que está dentro de cada uno de nosotros y que nos lleva muchas veces a grandes problemas y grandes dificultades en nuestra vida. Y hoy quiero hablarles de la autosuficiencia. Autosuficiencia. Pero ¿qué será eso de la autosuficiencia? Bien, pues la palabra tiene que ver con la actitud, ¿no? O el pensamiento en nosotros de creer que no necesitamos de nadie, que no necesitamos ayuda, aunque en realidad sí la necesitamos. Pero la autosuficiencia nos lleva a pensar equivocadamente, ¿cierto?, que no necesitamos de nadie, que nosotros lo podemos o que nosotros lo sabemos todo, ¿cierto? Entonces esa palabra auto significa por sí mismo, ¿no? Es decir, buscar todo por nuestros propios medios, por nuestras propias maneras, por nuestras propias formas. Ahora, cuando nosotros hablamos de autosuficiencia, yo creo que sabemos que hay cosas en nuestra vida en las cuales sí necesitamos aprender a ser autosuficientes, ¿cierto? Por ejemplo, aprender a lavar, aprender a cocinar, ¿cierto? Hay que aprender a hacerlo por uno mismo, ¿no? Aprender a trabajar y aprender a hacer otras cosas por nosotros mismos si es algo que necesitamos cada uno. Sin embargo, creer o pensar que lo podemos o lo sabemos todo, eso sí ya no es correcto, ¿cierto?
eso sí ya es un extremo dañino y perjudicial para nuestras vidas. Miren, la autosuficiencia es un aliado de todo aquello que nos pueda dañar y destruir la vida. ¿Por qué razón? Y yo creo que cada uno de nosotros aquí hemos pasado por momentos o por situaciones en la vida de cosas que no hemos sabido cómo resolver. ¿Cierto? Cargas tan pesadas que sentimos que no podemos llevar más. Pero también hemos experimentado cómo hemos tratado en nuestras fuerzas, cómo hemos tratado de muchas maneras de arreglar las cosas, de solucionar las cosas, pero no hemos podido. ¿Sí les ha llegado a suceder eso en algún momento de su vida? Que usted ha tenido dificultad con algo y le ha luchado por un lado y le ha luchado por otro lado y no ha podido superar eso, no ha podido solucionar eso, ¿cierto? Sin duda alguna, todos nosotros hemos pasado por eso y probablemente estemos pasando por alguna situación semejante hoy en día, ¿sí? ¿Y por qué hablamos que la autosuficiencia es un aliado de aquello que nos daña la vida, de aquello que nos destruye la vida? Porque la autosuficiencia nos dice que nosotros podemos arreglarlo. La autosuficiencia nos dice que nosotros solos podemos con eso, que nosotros solos podemos salir de eso. La autosuficiencia nos dice que como nosotros pensamos, así es, que como nosotros decimos, así son las cosas, que no hay otra forma, que no hay otra manera. La autosuficiencia nos envuelve y nos lleva a poner la confianza solo en nosotros mismos. Y cuando enfrentamos los desafíos de la vida, cuando enfrentamos los problemas de la vida, nosotros somos conscientes y somos realistas que frente a muchos de ellos no tenemos ni la fuerza ni la sabiduría para saber qué hacer. ¿Sí ha estado usted en esa situación? Que momentos donde uno dice no sé qué hacer acá. Momentos en los cuales uno dice quiero tirar la toalla, quiero botar todo y no puedo más con esto, ¿cierto? Todos pasamos por esos momentos. Sin embargo, algo que no nos ayuda a salir de ahí y algo que no nos ayuda a poder experimentar la victoria es la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros solos intentando luchar, arreglar y resolver las cosas. La autosuficiencia nos lleva a querer buscar hacer las cosas solos, ¿cierto? Arreglárnoslas por nosotros mismos. La autosuficiencia nos lleva a no buscar consejo, a no buscar ayuda. La autosuficiencia nos lleva a que no recibamos los consejos que nos dan. La autosuficiencia nos lleva a no consultar ni siquiera al Señor muchas veces en lo que vamos a hacer o en medio de lo que estamos viviendo. La autosuficiencia nos lleva muchas veces a pensar que ya no hay salida cuando lo hemos intentado todas nuestras propias fuerzas y no lo hemos logrado. Así que la autosuficiencia, por eso Proverbios capítulo 3 versículo 5, el Señor comienza diciéndonos algo muy importante. Confía de todo corazón ¿en quién? En el Señor y no en ¿qué? Y no en tu propia inteligencia, o otra versión dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Eso es un consejo que el Señor nos deja ver a través de su palabra. Pero quisiera que pudiéramos mirar en esta mañana algunas cosas que crean y que pueden alimentar la autosuficiencia en nuestras vidas. Cosas que nos pueden llevar a caer bajo el control de la autosuficiencia. ¿Qué cosas en nuestro diario vivir y en nuestra vida pueden resultar siendo alimento para la autosuficiencia en nosotros como seres humanos? En primer lugar, cuando nosotros hemos adquirido una experiencia en algo, cuando nosotros llevamos años en algo, cuando hemos adquirido el conocimiento en algo y llega el momento en el cual uno se cree un experto o un profesional en eso, ¿sí? Y usted dice, yo llevo tantos años en esto, a mí no tienen por qué venir a enseñarme ni a decirme cómo son las cosas, porque es que yo llevo tanto tiempo en esto y yo ya me las sé todas en esto, ¿cierto? Cuando uno se cree experto o profesional en algo, eso es una de las cosas que sutilmente nos puede llevar a la autosuficiencia. Porque uno dice, no, yo ya sé cómo es, yo llevo tantos años y es que yo ya aprendí esto cómo es y ya lo sé todo. Pues resulta que ese es un pensamiento equivocado. Porque sí, podemos aprender algo y podemos llegar a hacerlo muy bien. Sin embargo, eso no quiere decir que a veces no nos podamos llegar a equivocar, ¿cierto? Por ahí hay un dicho muy popular, ¿no? Que los médicos también se mueren, ¿cierto? Y esos dichos parecen graciosos, pero transmiten muchas verdades, ¿no? Sí, aunque seamos expertos en algo, aunque tengamos una larga trayectoria en algo, eso no debe ser una razón para nosotros confiarnos y para nosotros pensar que ya lo sabemos y lo manejamos todo en esa área. No, a pesar de que tengamos experiencia en algo, a pesar de que tengamos trayectoria en algo, todos los días de nuestra vida necesitamos hacer lo que dice la Escritura: confiemos en el Señor, busquemos al Señor, pidamos la ayuda de Él, reconozcámoslo a Él. Aunque sepamos hacerlo cada día de nuestra vida, pidámosle a Dios que nos ayude para seguirlo haciendo bien y que nos guarde para no equivocarnos. Así que, por ejemplo, Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 14, Pablo era alguien que se conocía a sí mismo, que conocía los peligros que rodeaban su corazón, y por esa razón Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ¿cierto? Ni que ya sea perfecto, está diciendo Pablo, ¿no? Ahora, si nosotros viéramos la vida de Pablo, Pablo fue alguien que pudo decir: imítenme, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Pablo no era cualquier personaje, Pablo no era cualquier persona, era una persona ejemplar, era una persona tremendamente usada por Dios. Pero sin embargo, Pablo nos enseña una gran lección acá. Y Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Pablo no se confiaba en que llevaba, 15, 20 años, un ejemplo, en los caminos del Señor. Pablo no se confiaba porque él sabía la Biblia. Pablo no se confiaba porque el Señor hacía milagros a través de él.
Pablo no se confiaba de esas cosas. Y mis hermanos, no nos confiemos por los años que llevamos en la vida cristiana. Usted puede llevar 20, 30, 40 años en la vida cristiana, pero eso no significa que ya usted no necesite aprender más de Dios. Eso no significa que usted no se equivoque. Eso no significa que usted ya sea perfecto. No, eso no significa eso. Podemos llevar muchos años en la vida cristiana, pero cada día de nuestra vida necesitamos seguir dependiendo de Dios y aprendiendo algo nuevo de Él para nuestra vida. Esa es una realidad y Pablo nos lo deja ver. Pero luego encontramos otra de las cosas que puede sutilmente alimentar la autosuficiencia en nuestra vida, y es el caso de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. El Señor habla allí en Apocalipsis 3, 17 a la iglesia de la Odisea, y esta iglesia o estas personas pensaban equivocadamente algo y decían en el versículo 17: porque tú dices, yo soy ¿qué? Rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué era lo que pensaba la iglesia de la Odisea? Que ellos eran ¿qué? Ricos. Y pensaban eso, ¿por qué? Porque tenían dinero, porque tenían prosperidad material, y eso los había llevado a volverse autosuficientes, al punto de pensar equivocadamente, ¿cierto? Que por tener dinero, que por tener cosas materiales, ya lo tenían todo, que ya no necesitaban nada más. Y sin duda alguna, esto sí que es un gran peligro para llevarnos a la autosuficiencia. Cuando uno logra cosas materiales, o cuando el Señor en su gracia nos concede y nos otorga cosas materiales, bienes, dinero, es muy peligroso que esto fácilmente se convierta en la fuente de nuestra seguridad y en la fuente de nuestra dependencia y en la fuente de nuestra fortaleza. Es muy fácil caer en lo que cayeron los creyentes de la Odisea, en una autosuficiencia. ¿Por qué? Porque decían, tenemos dinero, ¿cierto? Y eso es la idea que nos vende el mundo. Si usted tiene dinero, tiene toda la vida arreglada, ¿cierto? Si usted gana la lotería, se le arregló la vida, ¿cierto? Y eso es lo que nos dicen, ¿no? Que el dinero lo puede todo, ¿no? Que el dinero lo arregla todo. Y la realidad de la vida es que no es así. Muchas veces el dinero no es en sí algo malo. El problema es nuestro corazón, cómo nosotros lo manejamos, cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros lo usamos, ¿cierto? Así que aquí está una advertencia que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea y le dice: mire, ustedes están poniendo su confianza ¿en qué? En el dinero, pero tengan cuidado, porque miren que su estado y su condición no es como ustedes creen que es. Más bien, ¿qué les dice el Señor en el versículo 18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, ¿cierto? Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a esta iglesia, y Dios estaba hablando aquí a estos cristianos, y nos habla sin duda también a nosotros hoy, y nos está diciendo: mire, tengan cuidado con dedicar la vida solo a buscar el dinero.
ustedes tienen que buscar algo más importante, tienen que buscar la santidad, tienen que buscar el reino de Dios, tienen que buscar la justicia de Dios. Eso es más valioso y más importante que todo el dinero del mundo. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando acá. Y eso es lo que el Señor nos está hablando acá. Tengan cuidado. Entonces, ¿qué puede crear o alimentar la autosuficiencia en nuestras vidas? ¿Cierto? Cuando nos sentimos expertos en algo, ¿cierto? Pero también cuando logramos cosas materiales, cuando tenemos dinero, cuando tenemos recursos económicos. Pero también hay otra de las cosas que puede llevarnos a la autosuficiencia, y es la popularidad, la fama, el reconocimiento, ¿sí? La popularidad, la fama y el reconocimiento, ¿no? Muchas personas tienen puesta su confianza y su identidad en esto, ¿no? En la fama y en el reconocimiento. Y muchas veces vamos por la vida buscando ser famosos, vamos por la vida buscando ser populares. Y quizás en algunos momentos de la vida, por algunas situaciones, logramos cierto reconocimiento, logramos cierta fama, logramos cierta popularidad, y eso fácilmente se puede llegar a convertir en algo que nos vuelva autosuficientes, ¿cierto? Porque creemos que como tenemos popularidad, como tenemos reconocimiento, que ya todo está hecho. Y acerca de eso, en 1 de Tesalonicenses 2, 5 al 6, Pablo también precisamente nos dice algo. 1 de Tesalonicenses 2, 5 al 6 nos dice así: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? Es lo que nosotros conocemos como la salamería, ¿cierto? La salamería, ¿no? Y usted entiende qué es salamería, ¿no? Si es cuando usted coge a echarle muchas flores al otro y a decirle y todo esto, ¿no? Y Pablo está diciendo acá: nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos que gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo está diciendo acá, mire, eran personas que Dios les usaba. Todos nosotros hemos leído lo que Dios hacía a través de Pablo, ¿cierto? Todos hemos escuchado cómo el Señor usaba a Pablo, y lo vemos en las Escrituras. Pero nunca Pablo usó eso para hacerse popular, famoso. Nunca lo usó para eso. Y él acá nos deja una gran lección, y es que esa oportunidad que Dios nos dé de popularidad y fama debe ser para mostrar a Jesús, debe ser para exhibir a Jesús, debe ser para glorificar a Jesús, y no para exhibirnos a nosotros mismos, no para nuestra propia reputación o fama, sino para la fama y la reputación del nombre de Jesús y de la gloria de Dios. Para eso debe ser. Y finalmente, otra de las cosas que nos pueden llevar a la autosuficiencia es cuando estamos dotados por la gracia de Dios con grandes habilidades, capacidades, sabiduría, ¿cierto? Hay personas que por la gracia del Señor les ha dado una sabiduría, les ha dado una inteligencia, les ha dado unos dones, les ha dado unos talentos que hacen unas cosas realmente extraordinarias.
Y ese era el caso, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia en la cual abundaban los dones espirituales. Era una iglesia donde abundaba diferentes tipos y clases de dones. Pero ¿qué pasó? Eso los llevó a ellos a volverse orgullosos y luego empezar a pelear entre ellos mismos, a ver cuál era el que tenía el mejor don, ¿cierto? A ver cuál era el más importante, ¿cierto? A ver cuál era el más popular, ¿sí? Y por eso yo creo que también cuando el Señor nos ha dado la habilidad, la capacidad para hacer algo bien, necesitamos tener cuidado. Y por eso Jeremías 9, 23 y 24 nos dice lo siguiente, ¿no? Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocer que yo soy el Señor. Entonces, frente a los grandes dones, frente a los grandes talentos que Dios nos ha dado, ¿cierto? A cada uno el Señor nos ha dado dones, y por gracia a algunos les ha dado más y les ha dado unos dones muy especiales. Y es ahí donde necesitamos tener cuidado y pedirle al Señor que a pesar de los dones que nos haya dado, nosotros podamos seguir el consejo de Proverbios. Podamos volver a Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y miremos ahí, detengámonos un poco ahí en el texto. Fíate o confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto. No te creas demasiado sabio, o en otra versión dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Este es el consejo. Y ahora, ¿a dónde apunta este consejo? ¿A dónde creen ustedes que apunta estos versículos de Proverbios? ¿A qué le está apuntando el Señor acá? A que tengamos cuidado ¿con qué? Con la autosuficiencia. El propósito del Señor a través de estos versículos es que nosotros entendamos el peligro de la autosuficiencia y nos cuidemos de esto, porque puede dañar y destruir profundamente nuestras vidas. El cristiano no ha sido llamado o no es llamado a la autosuficiencia. El cristiano es llamado a una dependencia. Amén. Nosotros no somos llamados a la autosuficiencia, somos llamados ¿a qué? A la dependencia, ¿cierto? La tentación o la forma en que Satanás más nos tienta es a la autosuficiencia, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tienta al Señor Jesús, le dice después de ayunar por 40 días y 40 noches, le invita a que convirtiera las piedras ¿en qué? En pan, ¿cierto? Era una invitación ¿a qué? A la autosuficiencia, a que por él mismo y por medio de los dones que Dios le había dado, se complaciera a él y se proveyera a él. Sin embargo, ¿qué mostró o cuál fue el ejemplo y el modelo de nuestro Señor? No fue un modelo de autosuficiencia. ¿Ustedes creen que él habría podido convertir las piedras en pan?
perfectamente lo había podido hacer, ¿cierto? Él lo había podido hacer, no era algo que él no pudiera hacer. Sin embargo, ¿qué hizo? Esperó y dependió del Padre para que el Padre le enviara la provisión, porque luego al final de la tentación, dice la Biblia, y vinieron ángeles y le servían. El Padre a través de los ángeles le trajo la provisión que él necesitaba. Y eso nos enseña algo tremendo el Señor aquí. Y es que por más que nosotros sepamos sobre algo y por más que tengamos la capacidad de hacer algo, siempre dependamos de Dios. Y siempre confiemos primeramente en Dios y no en lo que nosotros sabemos o en lo que nosotros podemos hacer. Ese ejemplo del Señor nos deja ver que el Hijo de Dios, que la hija de Dios está llamada no a la autosuficiencia. Es que yo tengo dinero, entonces yo pago y entonces arreglo y soluciono todo. No, muchas veces así tengamos las formas, esa no es la solución a las cosas. La solución es quizás primero ir y orar y colocar en manos de Dios esa situación y pedir a Dios la guianza y la dirección en ese asunto y pedir a Dios su ayuda en ese asunto. No importa que tengamos los medios, no importa que tengamos las amistades, no importa que tengamos los recursos para hacerlo, pero no nos olvidemos del Señor, no dejemos de depender de Él. Por más que tengamos medios, por más que tengamos formas, reconozcámoslo a Él en cada momento y en cada situación. Eso es dependencia. Y la dependencia comienza cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos nuestra necesidad, que no somos perfectos. El cristiano es alguien que va por la vida no pensando que es perfecto. No, el cristiano es alguien que va por la vida reconociendo sus debilidades, sus imperfecciones, y que por esa razón cada día de nuestra vida necesitamos ir de rodillas delante de Dios y depender de su gracia y depender de su ayuda. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es pensar equivocadamente que somos perfectos. La vida cristiana es una mayor conciencia de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras debilidades, y que por esa razón necesitamos cada día depender de Dios. Y yo creo que ahí encuentra sentido las debilidades que Dios permite en nosotros. Y por esa razón Pablo decía: me gozo en medio de las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué creen ustedes que él diría eso? Porque en medio de nuestras debilidades es cuando yo reconozco que necesito la ayuda de Dios. ¿Cuántos de nosotros vinimos a Dios? Pero no vinimos el día que todo andaba súper bien, ¿no? No, cada uno de nosotros probablemente llegamos a los caminos del Señor era porque andábamos bien mal, y el Señor tuvo que romper y quebrantar esa autosuficiencia en nosotros para que finalmente dijéramos: no puedo más, necesito ayuda, necesito de alguien. Pero ¿cuántas veces estando ya con el Señor y caminando con Dios, eso se nos olvida? Y Dios tiene nuevamente que ponernos un aguijón, como se lo puso a Pablo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que a través de ese aguijón recordemos que necesitamos depender de Él y que necesitamos de su gracia, y que no somos tan duchos como nosotros a veces pensamos ser, que no somos tan fuertes como nosotros a veces creemos ser. No, sino que el fuerte, el sabio y el poderoso es Él, y nosotros solo somos seres dependientes de esa gracia, de ese poder y de esa sabiduría que viene de Él y que está en Él. Cada uno de nosotros necesitamos recordar esto,
Y necesitamos vivir a la luz de esto, ¿sí? Y por esa razón, una de las mejores formas para caminar en dependencia es ser conscientes de nuestras debilidades, ser conscientes de nuestros errores. Y que cuando estemos en debilidad, cuando estemos en necesidad, busquemos ayuda. Aprendamos a buscar ayuda. Primeramente necesitamos la ayuda de Dios, sí, claro. Pero también la mejor forma de destruir la autosuficiencia y de ser guardados de la autosuficiencia es cuando yo aprendo a buscar ayuda en otros. Cuando no lucho solo con las cosas, sino cuando aprendo a levantar la mano y a decir: necesito ayuda. Cuando reconozco que no sé sobre este asunto y busco ayuda. Cuando dejo que otros me ayuden. Cuando no me aíslo. Porque cuando nosotros nos aislamos, eso alimenta más. La autosuficiencia crece en el aislamiento y en la soledad. Pero la dependencia crece en la comunión con Dios y en la comunidad con otros, en el compañerismo y en el caminar con otras personas. Así que Dios nos invita a una vida de dependencia que comienza en el momento que somos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, y en el momento en que yo decido no aislarme por eso. Como cristianos no debemos aislarnos cuando tenemos luchas y debilidades. Como cristianos, cuando tenemos luchas y debilidades, es cuando debemos buscar al Señor, pero cuando debemos buscar a nuestros amigos, cuando debemos buscar a nuestros líderes, cuando debemos buscar y rodearnos de personas para que juntos, con la ayuda de todos, podamos superar y salir adelante de esas situaciones. Esa es la vida con Dios. Y esa es la mejor forma de protegernos de la autosuficiencia. Cuando yo dejo de pretender hacer todo solo, cuando yo dejo de pretender luchar y lidiar todo solo, y cuando yo empiezo a buscar ayuda, cuando yo empiezo a dejarme ayudar, cuando yo dejo de estar aislado y cuando empiezo a meterme en comunidad, cuando empiezo a caminar en compañerismo con otros, cuando empiezo a caminar de la mano de otros, cuando empiezo a recibir instrucción y a recibir consejo. Por eso aquí nos dice algo el proverbio y nos dice: no te creas demasiado sabio, o no seas sabio en tu propia opinión, sino teme al Señor y apártate del mal. Aquí nos está diciendo: mire, usted y yo necesitamos muchas cosas por aprender, y yo tengo que permitir a otros que me enseñen. Amén. Tengo que permitir que otros me enseñen. Tengo que permitir que Dios me hable y me enseñe a través de otros. Tengo que permitir que Dios me aconseje a través de otros. Tengo que permitir que Dios me corrija a través de otros. Porque a veces la autosuficiencia nos lleva a que cuando nos dicen algo nos ponemos bravos, nos enojamos y no recibimos consejo, y mucho menos nos dejamos corregir de alguien. La dependencia nos enseña a que muchas veces debemos ser corregidos y debemos recibir eso también como algo bueno, útil y necesario para nuestra vida, que lo que hace es que nos libra precisamente de la autosuficiencia que nos engaña y que nos atrapa en nuestra vida. Así que la invitación de hoy es: no seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos al Señor y apartémonos del mal. Vivamos una vida no de independencia, no de autosuficiencia, sino de dependencia de Dios,
pero también de dependencia de otros, a través de los cuales Dios nos está formando y nos está ayudando día a día de nuestras vidas. Amén. Les invito a que se coloquen sobre sus pies en esta mañana. Y oremos juntos para que el Señor nos ayude en este tema, que es un tema de todos. Señor, aquí estamos hoy, Padre, diciéndote: sí, Señor, tú tienes razón. Cuando tú hablas eres veraz, Señor, y no hablas algo que no sea verdad, algo que no sea realidad, Señor. Y la verdad es que todos, sin excepción alguna aquí, Señor, lidiamos y luchamos con la autosuficiencia, Padre. Señor, tú conoces que esto fue una de las cosas que desde la caída, Señor, inclusive llevó a la caída precisamente de Adán y Eva, Señor. Pensar que haciendo las cosas a su manera les iba a ir bien, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, nosotros te queremos pedir que nos ayudes a vivir una vida de dependencia, no de autosuficiencia, Señor. Y hoy te pedimos perdón por todos los errores que hemos cometido cuando nos hemos dejado llevar por la autosuficiencia, Señor. Cuando hemos actuado por la autosuficiencia, Señor. Cuando no hemos escuchado el consejo de otros. Cuando no hemos buscado el consejo. Cuando no hemos consultado ni siquiera contigo, Señor, sino que nos hemos dejado llevar y hemos hecho las cosas a nuestra manera y por nosotros mismos, Señor. Perdona, Padre, nuestra autosuficiencia, Señor, y ayúdanos de ahora en adelante, por favor, a aprender a depender más de ti, Señor, a aprender a reconocerte y a contar y a tenerte en cuenta más a ti, pero también a otros, Señor, porque tu palabra nos recuerda que en la multitud de consejeros hay sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caminar solos, sino aprender a caminar acompañados, Padre, y a aprender a caminar escuchando y aprendiendo cada día, Señor. Guárdanos, por favor, para no pensar que ya seamos expertos o profesionales en algo, Señor, y que ya lo sabemos todo. Señor, ayúdanos para que cada día haya en nosotros humildad, haya en nosotros mansedumbre, como la hubo en ti, Señor Jesús, y que podamos llevar a la cruz toda autosuficiencia, Señor, y podamos caminar detrás de ti, Señor, aprendiendo de ti, que eres manso y humilde de corazón, que nunca hiciste nada sin consultar al Padre, sin depender del Padre, que todo lo que hacías, Señor, lo hacías porque veías al Padre, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a aprender cada día esa dependencia, Señor, y a vivir en esa dependencia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.